Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Contreras. Bienvenidos al curso básico de Excel. En esta ocasión seguiremos hablando del formato, pero ya con más detalle. Voy a presentar esta lámina bastante interesante en la que podemos ver con detalle lo que comentaba en el video anterior, es decir, cómo tenemos nosotros las primeras secciones de la pestaña inicio dedicadas al formato. La primera parte, que es esta, tiene esencialmente que ver con la letra. Y al igual que otros programas en Windows, como por ejemplo Word, podemos seleccionar el tipo de letra, el tamaño, aumentar, disminuir, el color. En este icono, el de la cubeta, podemos nosotros darle un color a la celda. Este es para bordes, muy adecuado porque si recuerdan ustedes, en una hoja de cálculo tenemos filas, tenemos columnas y podemos jugar con el color de las líneas que separan las celdas. En este otro lado tenemos negrita, cursiva, subrayado. Esta sección de aquí, esta es la alineación y tiene que ver con el texto que tenemos en la celda, y tenemos también la sección de número que ya habíamos manejado en otras secciones. Muy bien, regresemos a Excel y para ilustrar el tema vamos a hacer una pequeña tabla y vamos a darle formato desde cero. Así que vamos a inventar, como siempre, datos. Aquí le voy a poner con mayúsculas tabla 1. Y vamos a poner datos 1, datos 2. Y aquí vamos a ponerle fecha. Muy bien. En datos 1 podemos poner cualquier cosa, 12, 34, 78, 99. Para hacerlo un poco mejor, vamos a poner aquí cantidad y vamos a poner acá costo. Muy bien, para darle formato de moneda y seguir jugando con este tema. Muy bien, el costo vamos a poner aquí, por ejemplo, 34.56. Vemos la alineación hacia la derecha, estamos introduciendo números. Tengo una fijación con el número 12 por lo visto. 90.45, 34.67 y 100. ¿De acuerdo? En la fecha vamos a poner, por ejemplo, el 5 de enero del 23. Aquí vamos a poner el 3 de marzo, también del año 23. Aquí vamos a poner el 10 de mayo. 10 de mayo, también del 23. Y aquí el 2 de julio. 07 23. Acabo de escribir los datos directamente. Podemos hacer que esto se vea mucho mejor. ¿Cómo? Bueno, fíjense ustedes que tenemos la tabla abarcando 3 celdas. Podemos nosotros seleccionar. Vamos a inicio. En la pestaña inicio podemos nosotros poner negrita, se ve mejor. Pero si vamos a la alineación que está en esta parte, vamos a tener nosotros dos renglones que se ven parecidos. Para apreciar mejor la diferencia, vamos a jugar con la altura de la fila, un tema que ya habíamos visto antes. Bien, estoy exagerando para ver el efecto de estas opciones. Por ejemplo, aquí dice alinear en la parte superior. Al hacer clic, observamos que la parte superior a la que se refiere es la de la celda. Como la altura está exagerada, es más fácil apreciar el efecto. Entonces, lo que hace esta opción es, como lo dice la etiqueta, alinear en la parte superior. ¿Sí? Oprimo, activo y desactivo. ¿De acuerdo? Bien, esto, la tecla que sigue o el icono que sigue es para centrar y en este caso parte inferior. Y esto tiene que ver con el texto. Si lo vamos a alinear a la izquierda, al centro y a la derecha.
Observen ustedes que hay dos iconos sombreados aquí. Eso significa que puedo jugar con las opciones. Por ejemplo, si quiero el texto, puede estar centrado y también centrado en la celda. Muy bien. Vamos a regresar nuestra celda a una altura relativamente normal. Muy bien. Podemos nosotros seleccionar los encabezados de las columnas, centrarlos y también poner negritas. ¿De acuerdo? Podemos también acomodar estos valores y centrarlos. También la opción de abajo es para poner sangrías si yo lo considerara pertinente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, combinar y centrar. Esta opción es para combinar las tres celdas y que el texto quede centrado. Y eso le va a dar una mejor vista a mi tabla. Selecciono, combinar y centrar. Entonces, lo que eran las celdas A1, B1 y C1 se convierte en una sola celda. Si ustedes se fijan, esto tiene un mejor aspecto. Muy bien. Ahora nosotros podemos jugar con los colores, por ejemplo, un color azul. Ya no se nota bien el texto, podemos ponerlo en blanco. Y si se fijan, tiene un aspecto más agradable y más fácil de visualizar que simplemente teclear datos, encabezados y demás. Muy bien. Ahora nosotros podemos aquí poner bordes, por ejemplo, un borde exterior grueso y los bordes interiores así. Incluso podemos seleccionar y podemos hacer que el borde inferior sea grueso. Muy bien. Como tenemos nosotros el entramado de la hoja de cálculo, bueno, pues podría no notarse mucho. Sí se alcanza a notar, pero si quisiéramos jugar un poquito más, podemos ir a, disposición de página y donde dice líneas de división, quitarlo. Y si se fijan ustedes, la tabla se ve mucho mejor. Ahora, como en la segunda columna tenemos un costo, seleccionamos y le damos formato de moneda. Con la fecha podemos jugar. ¿Por qué podemos jugar? Porque podemos dar nosotros formato de fecha. Aquí está, fecha corta o fecha larga. Tal y como está, 050123 es fecha corta, pero podemos poner una fecha larga. Oh, perdón, me equivoqué. Seleccioné las celdas que no eran. Pero vamos con las celdas correctas y damos formato de fecha y ponemos fecha larga. Incluso nosotros si queremos que no esté el día de la semana, podemos ir a más formatos de número y donde dice fecha, podemos seleccionar simplemente qué es lo que queremos. Por ejemplo, 14 de marzo, sin día de la semana, como habíamos dicho, y aquí está. Podemos simplemente ahora manejar esto, darle un formato a la izquierda si queremos, o dejar centrado. Y nuestra tabla tiene un mucho mejor aspecto. El que yo aquí haya quitado las líneas de división no significa que deje de ser operativa la hoja de cálculo. Puedo seguir haciendo todo lo que hemos visto, manejar datos, manejar números, manejar listas, todo lo que quiera hacer lo puedo seguir haciendo. Incluso, si seguimos jugando, puedo quitar los encabezados y simplemente que se muestre la tabla. Son las cosas que podemos hacer cuando nosotros jugamos con el formato. ¿De acuerdo? Si este tipo de letra no me gusta, lo puedo cambiar. Simplemente por jugar, vamos seleccionando cualquier otro. Y si se fijan, el aspecto que tiene es completamente distinto. Claro, aquí podemos nosotros seleccionar lo que queramos. Si nosotros necesitamos en nuestra tabla agregar columnas o filas, también podemos hacerlo. Si resulta que aquí había una columna que olvidé poner, posiciono el ratón, el cursor, en el nombre de la celda, que en este caso la letra B, clic con botón derecho, hay un menú contextual y tengo varias opciones que tienen que ver con la columna. Así que podemos poner simplemente insertar y aparece una columna nueva en la cual yo puedo nueva
en la cual yo puedo ponerme a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, así como puse una columna nueva, puedo quitarla, en este caso, eliminar. Simplemente por jugar, vamos a hacer esta celda más alta. Así como tenemos un menú para las columnas, tenemos también uno para las filas. Podemos insertar filas, podemos eliminar filas, etc. Muy bien, vamos a jugar con una opción bastante interesante. Cuando tenemos muchos datos, podemos en ocasiones tener la necesidad de cambiar la orientación que tiene el texto. Esto lo vamos a hacer con este botón: ángulo ascendente, descendente, texto vertical, etc. Entonces está seleccionada la celda A2. Al hacer clic, el texto cambia. Bueno, obviamente pues tengo que acomodarlo de una manera adecuada para que se pueda ver mejor. ¿De acuerdo? Entonces son varias las opciones que tengo para jugar con el texto. Obviamente pues estamos simplemente jugando. Y bueno, vamos a continuar. Vean todo lo que se puede hacer. Al hacer clic, quito la palomita y regresa el texto como debe ser. Muy bien. Aquí está. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Fíjense cómo por estar jugando con el formato ya desacomodé todo esto. Así que vamos a pensar que pues quiero un formato y vamos a pensar que no soy muy bueno diseñando un formato de tabla. Puedo seleccionar la tabla y puedo dar un formato rápido. Observen que aquí en esta sección dice dar formato como tabla. Selecciono y tengo muchas opciones, combinaciones de colores para dar un formato rápido. Aceptar y queda. Incluso con colores para poder separar las filas y sea más fácil leer los datos, ¿de acuerdo? En algunos casos, por ejemplo, vamos a escribir aquí un texto. Este texto se lleva más de una celda. Con lo que aprendimos podemos seleccionar y simplemente combinar las celdas. Podemos incluso cambiar la orientación del texto y quedó completo en la celda, en la nueva celda. Si yo quiero volver a esto, como lo tenía, es separar celdas. Está aquí y nos vamos a ajustar texto. Y lo va a acomodar en una sola celda. Automáticamente va a cambiar la altura de la fila para que todo el texto quede ahí. Podemos reducir el tamaño y observen cómo al reducir el tamaño, estamos a un lado donde está el tamaño de la letra, automáticamente se ajusta el alto de la fila, de la celda propiamente dicho. Muy bien, ahora vamos con otra opción que es, bueno, reducir texto hasta ajustar. Vamos a pensar que tenemos el texto es más grande y hacemos reducir texto hasta ajustar. Lo disminuye para que todo el texto quede en una sola celda. Claro, en una situación como esta no es muy práctico porque no se alcanza a leer bien, pero va a haber situaciones en las que podamos nosotros necesitar algo como esto. Muy bien, entonces estamos viendo que tenemos muchísimas opciones para poder trabajar con el formato de las celdas. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que yo les sugiero que en su Excel, en su computadora, se pongan a jugar como lo estamos haciendo para que se familiaricen y conozcan las herramientas. Ahora, hay otra opción de formato que se llama formato condicional. Como lo dice el nombre, vamos a tener ciertas condiciones que deben cumplirse para que se aplique un formato. Muy bien. Algo de lo que más se utiliza es, por ejemplo, es mayor que, es menor que. Es decir, vamos a pensar
queremos que se aplique la regla con valor de la celda mayor que, y vamos a decir, por ejemplo, mayor que 50. Y dice aquí, rojo claro, ¿sí? Ese es el relleno con un texto. Este formato yo lo puedo cambiar, texto rojo, etcétera, y puedo darle el formato que yo quiera. Le doy clic en aceptar y ¿qué sucede? Las celdas que tienen un valor superior a 50, es decir, que son mayores que 50, aparecen automáticamente con color. Esto es más eficiente que si yo me pusiera el valor por valor y tratar de poner a mano un formato distinto para diferenciarlos. Si son muchos datos, es muy probable que omita algunos de manera no intencional. Sin embargo, al encargar esta labor a la computadora, esto va a ser mucho más eficiente. Y claro, nosotros podemos jugar con el formato y podemos claramente establecer nuestras propias reglas. ¿De acuerdo? Yo les invito a que jueguen con estas opciones, son muy útiles. Cuando tengan sus datos y los tengan en Excel, pueden rápidamente ubicar situaciones anómalas, por ejemplo, si piden que se resalte una celda cuando excede un cierto valor. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos las tablas, cómo pueden cambiarse los colores rápidamente. ¿De acuerdo? Y cómo podemos ir a un formato condicional. En disposición de página también tenemos algunas opciones. Vean, por ejemplo, donde dice colores y también donde dice temas. Resulta que en Excel yo tengo diferentes temas. Normalmente son opciones que no movemos porque la compañía que hace este programa pues utiliza un tipo de letra, un tamaño que a la mayoría de nosotros nos hace sentir cómodos y no tenemos necesidad de estarlo cambiando. Pero quiero que sepan que hay muchísimos temas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vean esto. Los temas involucran colores y también pueden involucrar tipos de letras. El tipo de letra aquí no se cambia en esta parte porque yo lo hice de forma manual y está respetando mi elección. Pero observen, por ejemplo, ustedes, ¿sí? El tipo de letra que tengo en los encabezados, que no lo había yo cambiado, sobre todo donde dice columna 1, columna 2. Observen ustedes lo que sucede cuando cambio el tema. Estamos ahorita en Century Gothic, el tipo de letra. Vamos a disposición de página y ahora seleccionamos cualquier otro tema. Tenemos un tipo de letra distinto. Me sigue respetando los cambios que yo hice. Muy bien, incluso si yo hago el ajuste del tipo de letra, tamaño, colores, combinaciones, yo puedo, vean aquí, guardar el tema y después aplicarlo rápidamente, porque sería muy tedioso que yo tenga un formato que me guste, que voy a estar aplicando periódicamente y tener manualmente cada vez que hago una nueva hoja de cálculo, tener que estar haciendo los cambios pertinentes. Entonces, guardo el tema y simplemente lo aplico a otros documentos que yo esté creando para poder tener mis propios temas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que nosotros tenemos un tema predeterminado en Excel, ¿sí? El tipo de letra Calibri, el tamaño determinado, etcétera, ¿de acuerdo? Pero no significa que yo deba quedarme con eso. Puedo modificarlo, puedo guardar mi propio tema y entonces tener un tema o tener un formato distinto al que viene predeterminado en Excel. Puedo dejarlo enteramente a mi gusto. Así que tenemos opciones de formato en la pestaña Inicio. Aquí está presencialmente lo que es la letra, los fondos de las celdas, para la orientación, la alineación del texto, el formato de los valores. Puedo dar un formato rápido a una tabla, un formato condicional. Tenemos aquí otra opción que se llama estilos de celda. Puedo, dependiendo de los valores que tengo, dar énfasis o cambiar si es un encabezado o si es un título. ¿De acuerdo? Incluso puedo definir un nuevo estilo o combinar estilos. Esto es un formato automático. Si vamos a disposición de página, lo que tenemos aquí son temas.
o puedo simplemente cambiar colores sin que esto forzosamente implique que cambie el tipo de letra, o puedo tener yo una combinación de letras que a mí me guste. Por ejemplo, si doy Arial, tenemos esto, se cambió el tipo de letra, aquí nos damos cuenta, a Arial. Claro, lo que yo definí manualmente se respeta, aunque claro, puedo cambiarlo y puedo grabar un tema nuevo. Muy bien, acá lo que tenemos son opciones para la impresión, dar un formato de impresión, márgenes y demás. En otra sección de nuestro curso básico de Excel hablaremos de esta parte. Esto ya lo habíamos comentado, aquí está también para el ancho y el alto de las celdas y las líneas de división que manejamos hace un momento. En vista también tengo algunas opciones de formato. Por ejemplo, el zoom para tener una vista más cómoda, aunque tenemos también a la mano en la parte inferior el cambio en el zoom para poder nosotros visualizar los datos de una mejor manera. Está la vista normal, la lista de diseño de página, es decir, aquí estamos viendo cómo se va a imprimir. Esto es cuando ya terminamos un trabajo y queremos una copia impresa de lo que estamos haciendo. Así que de manera cotidiana estaremos trabajando con la vista normal. Es con lo que estaremos nosotros esencialmente interactuando. Muy bien, entonces tenemos un formato predefinido que es bastante bueno, pero que podemos cambiarlo. Podemos nuestro propio formato guardarlo y usarlo cuando queramos. En cuanto al cambio del formato predefinido, otras opciones que tenemos son las plantillas. Yo puedo dejar un estilo visual que a mí me interese y guardarlo como una plantilla. Para esto me voy a guardar como y simplemente en el formato de archivo seleccionamos, por aquí está, plantilla de Excel. Aquí está plantilla de Excel, acá también, y con esto ya puedo tener mi propia plantilla. Para las plantillas vamos a inicio y aquí está una sección de plantillas. Le damos la bienvenida a Excel, haz una lista, cálculo del total de una lista, seguimiento de mis tareas y aquí administrar mi dinero. Tenemos plantillas ya hechas por Microsoft, por ejemplo esta, con un estilo visual ya predefinido, simplemente utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cambios a lo que viene por omisión o de forma predeterminada en cuanto al formato en Excel. Podemos, así tal cual, personalizarlo y dejarlo a nuestro gusto y también que cumpla con nuestras necesidades. Si se fijan ustedes, tienen bastante para entretenerse o divertirse explorando las opciones de formato que tenemos en Excel. Claro que la forma en que va a verse la página pues va a depender mucho del gusto de cada quien. Así que en un tema como este es muy importante que ustedes exploren las opciones y vayan conociendo o vayan familiarizándose con las que más les gustan para que den su toque personal al trabajo que hacen o que van a hacer de manera cotidiana. Bien, hasta aquí este tema. Muchas gracias.